Estás escuchando Radio Libertad Total, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Contacta con nosotros por el teléfono más 34 689 2407 51. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Radio Sant Pere i Sant Pau. Teléfono 977 20 15 00. Llámanos y participa. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa.
y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. La venida del Hijo del Hombre. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Capítulo 14. Buenos días, amigos, estamos de nuevo aquí en Radio San Pere y San Pau, compartiendo la preciosa palabra de Dios, palabra de vida y esperanza. Aquí no hay duda, no hay confusión, hay verdad y justicia. Y bueno, y es lo que todos anhelamos, porque en medio de un mundo como el que vivimos, aunque vivimos bastante cómodamente todos, pero claro, todo es pasajero. Como dice la palabra de Dios, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo más importante es reconciliarse con Dios, que es posible actualmente, ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él fue el que, siendo perfecto, siendo Dios, se dejó matar en la cruz para pagar por nuestros pecados, para redimirnos del pecado y de la muerte a toda la humanidad. Pero ¿quién se beneficia de esa situación de perdón, de gracia y de amnistía? Todo aquel que cree en Él. Hay mucha gente que tiene un rechazo proporcionado por la religión. Esto no se trata de que tú cumplas con una religión, sino que realmente significa que tú
reconoces la realidad que aunque quieras, aunque creas, no puedes cumplir, porque si no fallas hoy, fallarás mañana. Eso nos pasa a todos. Por eso necesitábamos un redentor, alguien que pagara por nuestras culpas, porque Dios es justo y no había manera de que ningún ser humano pudiera hacer esa obra de redención, porque todos pecamos. Y si tú pecas, haces la cosa como te da la gana y no te arrepientes, ese pecado te carcome por dentro, te amarga y te lleva a la muerte física y eterna. Esa es la realidad. Entonces, no es cuestión de discutir o decir si Pepito, Juanito, no sé quién me engañó o dejó de engañarme. ¿Qué más da? Dice el Señor Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Y uno dice, es verdad, porque realmente yo he intentado hacer muchas cosas que me gustaban y por una cosa o por otra pues se ha torcido todo, no he conseguido disfrutar de ello, porque todo es pasajero. Un tiempo te funciona, pero realmente de lo que estamos hablando ahora es lo que dice el Evangelio de San Marcos. Estamos hablando, el capítulo 13. Estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio significa buena noticia de salvación. Hoy que viene escuchar una buena noticia, ¿no? Con tanta presión, tanta maldad, tanta amenaza de bomba nuclear y todo eso. Hoy me llegaba un mensaje: y cuando estalle la bomba atómica, ¿qué haremos? ¿Dónde iremos? Yo ni me planteo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice lo que va a ocurrir. Todos estamos aquí de paso. La paga del pecado es la muerte. Y como todos pecamos, estamos condenados a muerte. Y no solamente la muerte física, que eso ya es inevitable, sino que precisamente el problema además está en la muerte espiritual, cuando tú no te aclaras y te hundes por un prejuicio, porque no sé qué. No importa lo que haya dicho Pepito, Juanito, el científico, no científico, es igual. Todo eso es mentira. Solo Dios dice la verdad. Jesucristo es Dios hecho hombre, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Dice, yo no entiendo esto, me hace un lío, porque según los budistas, no sé quién, dice, no, ¿qué importa lo que diga quien sea? Lo único que realmente es real y se va a cumplir eternamente es la preciosa palabra de Dios. No te preocupes si no entiendes cosas. Dios es tan grande que no podemos entenderlo, porque nosotros prácticamente no somos nada. Pero cuando yo me arrepiento de mis pecados y clamo a Dios, pido a Dios ayuda, Dios me responde. ¿Por qué? Porque me ama. Dios te ama. A solas, donde nadie te vea. Puede ser dando un paseo, puede ser hasta en el baño, pero habla con Dios y clama a Él. Dile, Señor, que yo no me aclaro con todo eso, ayúdame a conocerte. Y cuando uno conoce a Dios vivo y verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la realidad. Y no hay otra realidad que la que está toda escrita en la palabra de Dios.
porque Dios se ha preocupado por el que nos ama de hablarnos durante miles de años. Y escogió al pueblo de Israel no porque fuera mejor, porque siempre yo digo, en Israel está lo mejor y lo peor también. Entonces, pero en medio de esa maldad, Dios actúa misericordiosamente y por amor a todo aquel que cree en Él y le obedece. Es así de sencillo. Aunque no lo entiendas todo, pero lo pones en práctica, ya está. Porque realmente estaba pensando que uno de los problemas principales que tenemos todos es perdonarnos a nosotros mismos. Porque hay veces que yo he actuado de una forma que digo, Dios mío, pero cómo se me cruzaron los cables tanto para actuar así, que me iba mal a mí y también perjudicaba a los que estaban a mi lado, a mi familia. Entonces, bueno, pero ahí es cuando Dios, si tú clamas a Él, Él habla contigo. Y realmente puedes conocerle. Y experimentar su gracia, su poder, su misericordia. Él es fiel, Él no tiene prisa, es eterno. Y cuando yo me acerco a Él y clamo a Él, Él me responde. No cuando yo quiero, cuando Él ve que es lo mejor, porque Él me ama de verdad. Más que incluso, bueno, yo creo que nos pasa a todos. A veces uno, queriendo, se comporta egoístamente y se hace daño a sí mismo y a los demás, ¿no? Pero uno tiene que reconocerlo delante de Dios y arrepentirse de corazón, porque de esa manera experimenta la gracia y el poder de Dios. La gracia porque nos perdona a todo aquel que se arrepiente. El arrepentimiento sincero de corazón. Cuando yo he reconocido que lo que he hecho mal, Dios no me acusa. Porque lo que quiere es que yo lo reconozca para que Él me pueda ayudar a arreglar todo eso en mi vida. ¿Quién se beneficia? Yo mismo, mi familia y los que están a mi alrededor. Y Él, cuando yo busco su reino y su justicia, así el Señor Jesucristo, Él me da todo lo demás por añadidura. ¿Cómo lo hace? Pues yo qué sé, no tengo ni idea. Pero de una forma u otra, Dios lo hace porque Él es fiel y cumple su palabra. Aunque yo no la entienda, aunque yo no tenga ni idea cómo Dios lo ha hecho, para en situaciones que yo no podía hacer nada ya, Dios actuaba y yo podía conocerle. Bueno, y doy gracias a Dios porque incluso nos ha abierto esa puerta de Radio San Pere y San Pau para compartir su palabra, que luego, además por Radio Amistad en Barcelona, y luego por redes sociales a un montón de gente en todo el mundo. Porque cuando uno ha experimentado una gracia de Dios y conoce a Dios como Él es, bueno, misericordioso, paciente con todos, pues uno ya no tiene excusa para seguir chapoteando en la culpa. Y bueno, porque a veces incluso soñando pecamos por la maldad que hay en nosotros. Bueno, entonces cada uno de nosotros tiene que arrepentirse delante de Dios, no buscar excusas para superar problemas que tiene, sino pedir ayuda al único que te puede ayudar, que es Dios mismo. Tanto a los que no creen, te animo, amigo, amiga que nos escuchas, a coger una Biblia, que la Biblia es un milagro ya en sí misma.
escrita en unos 1500 años de espacio de tiempo, y Dios se ha revelado a toda la humanidad gradualmente, en la medida que la humanidad podía recibir su palabra. Pero es como siempre, la última decisión la tomas tú, porque Dios nos ha hecho libres, y por tanto yo tengo que tomar la decisión. Si yo quiero seguir chapoteando en la maldad, en la porquería, vengándome, amargándome, bueno, Dios me deja porque Dios me ha hecho libre. Y me habla de muchas formas para que yo cambie mi actitud y mi conducta. Pero si no lo hago, yo mismo me condeno para toda la eternidad. Por eso, amigo, amiga que nos escuchas, no pierdas el tiempo en tu vida. No trates tú de hacer cosas para esconderte detrás. Ay, qué bueno es, ¿qué va a ser bueno nadie? Todos tenemos malos pensamientos y malos deseos. ¿Por qué? Por el pecado que hay en nosotros, por la desobediencia. Está todo explicado en la Biblia, detalle por detalle. Porque Satanás, que el Señor le reprenda, consiguió engañarnos. ¿Para qué? Para hacernos todo el daño que puede. Yo conozco tanta gente que iba también en la vida y que ha caído en el consumo de drogas. Bueno, y con todo lo que eso implica. Pero también hay mucha gente que podía ir bien, pero no puede con la amargura que hay en su corazón, porque ha sufrido cosas que no sabe cómo asimilar. Por eso el Señor Jesucristo, gloria a su nombre, Él se hizo hombre y se dejó matar en la cruz, porque los políticos y religiosos de su tiempo, para quedar bien unos con otros, pues no podían con Jesús. Les montaba todos sus castillos en el aire. No te preocupes, porque a Dios no se le puede engañar. Compruébalo por ti mismo, por ti misma. Y si tú estás viviendo una vida como a Dios le agrada, tampoco te conformes, porque mañana es otro día. Yo lo he comprobado mucho. Yo llevo hace 50 años que yo conocí al Señor, y gracias a Dios que me liberó, porque me iba todo bien, me portaba bien por fuera, pero por dentro estaba totalmente despistado. Y cuando entregué mi vida al Señor y el Espíritu de Dios vino sobre mí, empecé pasito a pasito a entender su palabra, el Evangelio, el Nuevo Testamento, toda la Biblia. Y eso me ha librado de caer en mi propia mentira. Y bueno, y Dios ha trabajado conmigo y sigue siendo fiel y proveyéndome para todo lo que necesito. Yo no lo hago por obligación, lo hago realmente por agradecimiento a Dios, porque si no estaría muerto ya, y si no muerto, amargado y amargando a otros. ¿Entiendes? Tenemos ese problema los seres humanos, El pecado nos afecta a todos. Cada día tenemos que cuidar nuestra vida, ponerla siempre al servicio de Dios para agradar a los demás y cuidar a los demás y ser un buen ejemplo para los demás, para nuestros hijos. Bueno, yo creo hay mucho que hablar, pero creo que con esto ya tenemos bastante, ¿verdad? ¿Para qué? Para ponerlo en práctica cada día. Jesús dice, el apóstol dice,
el Señor enseñó: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.